comunicación telefónica con el diputado nacional Leopoldo Moró. Leopoldo, muy buen día. Acá Nicolantos, todo el equipo de Navarro 2023 y la audiencia del Destape escuchándote. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buen día para todos. Bien. ¿Cómo andan? Quiero empezar haciéndote una pregunta de otro tema, después nos metemos más en la cuestión política y electoral, pero veníamos siguiendo acá lo que está pasando en las últimas horas en Jujuy, lo que fue un nuevo avance sobre la autonomía universitaria con el ingreso de policías a la sede de la Universidad Nacional allí en esa provincia, y a vos como un dirigente de origen radical, de militancia en ese partido, un partido que además hizo siempre de la autonomía universitaria una bandera. Quiero preguntarte qué te generan estas imágenes y qué opinás del rol que está teniendo el actual presidente de la UCR, Gerardo Morales. Bueno, desde ya no solamente me produce pena que con el ropaje de la UCR se ejercite una violenta incursión en el ámbito universitario, sino que también me produce una enorme pena que con ese mismo ropaje de radical se esconda un autoritario que no solamente con este hecho, sino con todo lo que está ocurriendo en Jujuy, pretende nada más y nada menos que hacer campaña electoral. Porque yo creo que esta ofensiva, porque no se la puede denominar de otra manera, de Morales, tiene que ver no con convicciones, no con necesidades de la provincia, mucho menos con las necesidades del pueblo de Jujuy, sino con las necesidades electorales de la fórmula que él integra con Larreta. Están corriendo detrás de Patricia Bullrich. Es muy claro que Larreta tiene un discurso errático, por momentos aparece como dialoguista, por momentos, de acuerdo a cómo sube o baja en las encuestas, o cómo lo corre Milei o Bullrich por derecha, plantea que hay que terminar con el kirchnerismo, y me parece que lo que está ocurriendo en Jujuy es reflejo de la decisión de Morales de apuntalar la campaña de Larreta con represión, con persecución y con un ejercicio sistemático de autoritarismo. ¿Crees que si gana Juntos por el Cambio las elecciones de este año, ese mismo modelo se va a aplicar en todo el país? ¿O por esto que decís que es algo de campaña, después de las elecciones tenés la esperanza de que tomen otra actitud y otra metodología? No, desgraciadamente no aliento esa esperanza, todo lo contrario. En primer lugar, no es que lo crea yo, lo dijo con todas las letras Carrió, que fue la primera que de alguna manera describió lo que seguramente además ella no solo percibe, sino escucha, porque forma parte del núcleo fundador de Cambiemos, lo que iba a ocurrir en la Argentina si ganaba esa fuerza política. Lo dijo con todas las letras. Incluso llegó al extremo de decir que si lo hubiéramos dicho nosotros, seguramente hubiera producido un escándalo en el título de algunos medios hegemónicos, que hasta se iban a cometer delitos de lesa humanidad. Así que, ¿qué puedo agregar yo desde la oposición a lo que ya dijo Carrió desde el propio Juntos por el Cambio? Bien, y ahora sí pasemos a lo que está sucediendo en el oficialismo. ¿Cómo estás viendo a Unión por la Patria? Ya transcurridos algunos días de los cierres de lista, ya cristalizado el escenario electoral para este año. ¿Qué expectativas tenés? Bueno, yo lo estoy viendo, a diferencia de lo que ocurre con Milei o lo que ocurre con Juntos por el Cambio en la voz de sus candidatos, que Unión por la Patria está encaminada a diseñar, proponer un proyecto de país. Está alejado de la violencia sistemática como oferta electoral. En Unión por la Patria nadie está pensando, y esto me parece que empieza a ser percibido por un sector muy importante de la población, en promover despidos masivos, no solamente en el Estado, sino en el sector privado, en volver a desindustrializar la Argentina, en volver a provocar que se bajen las persianas de los comercios, muy alejados, por supuesto, de la idea de financiar la educación y particularmente de financiar a las universidades argentinas, como sí está en la idea de Juntos por el Cambio. Y no solamente en señalar estas diferencias,
sino en diseñar también un camino orientado a expandir el trabajo, la producción, superar las situaciones de crisis recurrente en la Argentina. Se propone revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, dejar de lado este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es absolutamente incumplible. Se propone llevar adelante un proceso de industrialización apoyado en el desarrollo de infraestructura, para lo cual está invirtiendo a pesar de las dificultades que el mundo hoy presenta para llevar adelante obras de esta envergadura, como ha ocurrido hace unas horas atrás con la puesta en marcha del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner. Ahí hay un punto muy claro de diferencia. Vos fíjate que el macrismo, que es la oferta electoral que hoy tiene Juntos por el Cambio, que es una oferta electoral muy parecida a lo que fue el gobierno de la Rúa, porque casi son los mismos personajes los que están en escena, Morales, Patricia Bullrich, el propio Larreta, que conducía el PAMI en aquella época, etcétera, llevaron adelante un endeudamiento superior a 100.000 millones de dólares, porque no solamente el endeudamiento es con el Fondo Monetario, sino que además es con fondos de inversión y organismos internacionales. ¿Y qué dejaron? Y un par de metrobús y algunas bicisendas. En el caso de nuestro gobierno, con todas las dificultades que nos rodeaban, bueno, se hizo una inversión importante que no endeudó al país, porque buena parte se financió con el impuesto a las grandes fortunas y el resto fue financiamiento del Tesoro Nacional. Y esa es la diferencia sustantiva de cómo se ve el país hacia adelante. Nosotros estamos buscando un país que se industrialice, un país que agregue valor, valga la redundancia, valor agregado a su producción, no solamente primaria en materia agropecuaria, sino también a su producción en materia energética, que mejore las condiciones incluso para el sector agropecuario, porque se está planteando con este gasoducto la posibilidad de llevar adelante una inversión de 1.200 millones de dólares en fertilizantes en el sector privado en la zona de Bahía Blanca, sobre todo de la urea. En fin, son dos modelos diferentes. Uno piensa en el trabajo, en la gente, en cómo mejorar la calidad de vida de la sociedad, y los otros lo único que piensan es en cumplir estrictamente el acuerdo con el fondo, por eso lo defienden con dientes y uñas, porque es la vía por la cual ellos quieren imponer a través del autoritarismo y la violencia un brutal ajuste a la Argentina. Está claro. Hay muchos militantes, gente, votantes de Unión por la Patria que todavía dudan de que Sergio Massa sea la persona ideal para representar ese modelo, que tienen cierta todavía reserva con respecto a la elección del candidato. ¿Vos cómo lo ves? ¿Qué lectura haces? Y te pregunto, obviamente, si apoyás a la fórmula Massa-Rossi en la PASO de Unión por la Patria. A ver, en primer lugar, yo hago una muy fuerte apuesta a el espacio político que representamos. Porque esto, como dijo Cristina más de una vez, incluso refiriéndose a sí misma, no es tarea de una persona. Salir de la crisis en la que nos unieron, y no solamente el macrismo, sino que viene arrastrándose hace mucho tiempo, salvo en el terreno de los gobiernos de Néstor y Cristina. Salir de esa crisis no es tarea de una sola persona. Entonces yo creo que hoy hace falta Massa, Grabois, la CGT, la Corriente Federal de Trabajadores que encabeza Palazzo, la CTA que encabeza Yasky, la CTA Autónoma, hacen falta los pequeños y medianos empresarios que están aportando fuertemente al desarrollo de la industria, hace falta los sacerdotes, los estudiantes que no quieren que se les desfinancie la educación, hacemos falta todos, por eso se llama Unión por la Patria. Y en segundo lugar, creo que Sergio Massa en sus primeras expresiones, en sus primeros pasos como candidato presidencial, ha dejado muy en claro la coincidencia con este programa. Él fue el que dijo hace pocos días atrás que había que hacer todos los esfuerzos posibles para repetir lo que hizo Néstor Kirchner con el Fondo Monetario, que es juntar la plata y sacarlo de la Argentina. Lo dijo con todas las letras. Y me parece que todo lo que ha venido diciendo en estos últimos días está absolutamente alineado con esta forma de pensar. En cuanto al tema de la disputa, digamos, dentro de Unión por la Patria, que se está desarrollando en los términos que debe desarrollarse, que es la discusión de un proyecto de país, bueno, obviamente yo tengo un gran respeto hacia la persona y la figura de Grabois, me parece una persona honesta,
honesta políticamente, intelectualmente y honesta desde el punto de vista de sus valores morales. Ahora, también no es menos cierto que uno actúa en el marco de una organización política y en nuestro espacio ha decidido, el espacio del kirchnerismo en general, ha decidido respaldar la fórmula que encabeza Massa. Uh-huh. Leopoldo, ¿cómo estás? Carla Pelliza te saluda. En principio, ¿no? Sobre lo que refiere al oficialismo y al camino a las elecciones, más allá de las promesas que se puedan hacer y del futuro venturoso que se pueda hacer referencia, ¿no? Con el tema del gasoducto, de Vaca Muerta, etcétera. ¿Qué es lo que te parece que habría que hacer de acá a las elecciones generales, ¿no? Vos, no sé si has conversado, si tenés algo de información, si pueden hacer algo también desde el Congreso Nacional para inyectar básicamente más dinero en el bolsillo de los trabajadores. Sabemos que la inflación es un gran problema, pero siempre es mejor tener algún alivio a la hora de enfrentarse a la pérdida del poder adquisitivo. ¿Te parece que puede haber algo por ahí, algún anuncio en los próximos días al respecto? Bueno, vamos a dividir la respuesta en dos. Por un lado, vos me decías o me preguntabas acerca de qué podemos hacer desde el Congreso. Bueno, que Unión por la Patria, que hace poco se denominaba el Frente de Todos, ya está haciendo, ya hemos hecho. Por ejemplo, hemos sancionado la ley de moratoria para que cerca de 1 millón de personas, entre ellas el 70% mujeres, puedan acceder a la jubilación. Y esto fue muy resistido por el Fondo Monetario Internacional. No solamente el fondo no quería que se construyera el gasoducto, sino que creo que hizo incluso más presión para que no se sancionara esta ley, que es una justa reparación a mucha gente que trabajó mucho tiempo en negro o que fue ignorada por sus patrones, etcétera, no les hicieron los aportes. Bueno, esto se hizo, ya lo concretamos. Y en cuanto a lo que hay que hacer, bueno, se está haciendo. Ayer se anunció un refuerzo muy importante en el monto de las becas Progresar. Esto significa acompañar a 1.700.000 chicos para que luego puedan continuar sus estudios. Esas son las diferencias que hay en la práctica, no solo en el discurso. Nosotros hemos reforzado estas becas, mientras la Reta prácticamente tiene clausurada la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires, donde ni siquiera hay suficientes vacantes, o Bullrich quiere preparar el terreno con las declaraciones que hizo respecto a la universidad para justificar el arancelamiento de las universidades nacionales. Entonces estamos haciendo, no es solamente lo que hemos hecho, sino lo que estamos haciendo. Ahora es cierto también, y esta es la segunda parte de la respuesta, que hay un problema severo con los ingresos de los argentinos. Nosotros eso no lo desconocemos, no lo negamos, no miramos para otro lado, nos hacemos cargo de esa dificultad, de ese problema. Y por lo tanto, hace ya mucho tiempo venimos diciendo, y creo que hay que insistir en esa demanda, yo creo que es necesario un aumento de suma fija que corrija, por lo menos, no sé si totalmente, pero en buena medida, esa distorsión que hay en materia de ingresos de los argentinos. Aprovecho que recién mencionabas también la cuestión de la educación y de las universidades y apelo a tu historia y a tu formación radical, porque hace un rato estábamos conversando y Nico te preguntaba sobre la situación de Jujuy y esta amenaza también de Gerardo Morales de intervenir, por ejemplo, en la sede de la Universidad de Buenos Aires que está en Tilcara. ¿Qué te parece o cuál es el análisis que haces de la evolución del partido, ¿no? Un partido que estuvo siempre vinculado a la lucha de los estudiantes, a la educación universal, a la reforma universitaria, y de golpe pasa esto en boca del presidente del partido, justamente. Sí, en realidad de lo que habría que hablar es de la involución. Vos me preguntaba sobre la evolución. Sí. Está claro que esta es una involución de una dirigencia que ya no tiene nada que ver con la tradición, con los contenidos, con los valores, con los principios, ni siquiera con la historia de la Unión Cívica Radical. A punto no tiene nada que ver que el otro día en el Parlamento, el 3 de julio, en realidad la sesión creo que fue el 4 del 5, los únicos que le hicimos un homenaje a 90 años de su muerte a Hipólito Yrigoyen fuimos nosotros. El bloque, o los bloques, porque hay dos bloques de evolución radical, se olvidaron, lo ignoraron. Eso ya te demuestra
en términos prácticos, concretos, que ya ni siquiera les importa disimular que no tienen nada que ver con la historia del radicalismo ni con su trayectoria. Entonces, nuestra capacidad de asombro ya está colmada. Que ahora el presidente del Comité Nacional de lo que se denomina UCR arremeta contra la autonomía universitaria, ya ni siquiera parece razón para que se escandalicen los dirigentes del radicalismo. Por supuesto, nosotros sí nos escandalizamos, pero hace tiempo que estamos escandalizados con lo que está haciendo el radicalismo, alineándose cada día más con la derecha. El problema es que se ha transformado en un club de candidaturas. Ha dejado de ser un partido político para transformarse en un club de candidaturas. A punto tal que incluso dentro de Juntos por el Cambio le da lo mismo estar en la lista de Larreta, como estar en la lista de Bullrich, o como compartir una boleta con Esper que dice que la solución al conflicto social de la Argentina es cárcel o bala. ¿Vos te imaginás qué distancia hay? No voy a hablarte de Irigoyen, de Alfonsín, etcétera. La distancia que hay con lo último que había dicho Alfonsín respecto a que su límite era Macri. Imagínate ahora si tuviera que mirar una boleta donde participan los radicales junto con Esper, por ejemplo. Uh-huh. Sí, sí. Y Leopoldo, te hago la última por mi parte y te aprovecho que estamos conversando con vos, que formás parte de la comisión y que estás en tema claramente. Ayer se oficializó finalmente la citación a Marcelo D'Alessandro, exministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, también a Silvio Robles, la mano derecha de Rosati en la Corte Suprema de Justicia, por estos chats donde básicamente los asesoraban en materia de coparticipación, también charlaban sobre lo que pasaba el Consejo de la Magistratura. Contanos un poco la importancia de estas citaciones y qué es lo que esperan, ¿no? Supongo que están obligados a asistir ante la Comisión de Juicio Político. Bueno, a ver, ahora estamos en el tramo del análisis del fallo de la medida cautelar sobre coparticipación. Ya habíamos superado el análisis de la obra social con los resultados que quedaron a la vista en relación al desmanejo, los actos de corruptela, etcétera, que se acumularon en la administración de la obra social del Poder Judicial. En este caso, lo que nosotros estamos, comprobando es la hipótesis que en realidad fue la que inició o puso en marcha este juicio político, que es la del tráfico de influencias y la negociación de sentencias. Y además de sentencias facciosas, porque han sido dictadas en favor de una de las partes deliberadamente y arbitrariamente. En este caso, en favor de Juntos por el Cambio. Nosotros no hemos tomado conocimiento de los chats por ninguna maniobra rara, sino por los medios públicos. Es una conversación entre funcionarios públicos, reflejada en medios públicos y sobre cuestiones de interés público. ¿Y cuál es el contenido? Bueno, la negociación de una sentencia y el tráfico de influencias en relación a esa sentencia. Y esa hipótesis se va corroborando en varios sentidos. Por ejemplo, ha quedado demostrado que cuando se dictó esta medida cautelar en favor del gobierno de Larreta y en contra de todas las provincias argentinas, es decir, para favorecer al 7% de la población en contra de los intereses del 90 y pico % de la población, esto fue negociado, fue traficado. En primer lugar, porque cuando se fijó ese monto, se fijó arbitrariamente, ni siquiera consultaron a la Oficina de Análisis Económico de la propia Corte, que es la que participa de este tipo de fallos cuando hay que determinar montos en relación a unas sentencias que está vinculada a decisiones que afectan cuestiones de carácter económico o financiero. Pero no solamente no consultaron a la Oficina de Análisis de la Corte, se hizo una reunión de conciliación de partes en la que solo podían ingresar las partes y ha quedado comprobado que además estaba presente ¿quién? Silvio Robles. Presencia que no fue registrada en el acta. Se levanta un acta donde se describe no solamente el contenido de la reunión, sino los funcionarios presentes, y omiten la presencia de Silvio Robles, que es un funcionario público, nada más y nada menos que la mano derecha en la Corte del presidente del tribunal. ¿Esto qué demuestra? Que han querido ocultar
a lo que nosotros calificamos el cortesano fantasma, porque además no solamente omiten esto violando al Código Civil en el artículo 290 segunda parte, lo que le da nulidad al acto, sino que además ese mismo personaje que ocultan en el acta es el que aparece diciéndole al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que lo representaba a Larreta en estas conversaciones, ponele al fallo que sacamos el fallo Robles, como ufanándose de que él era el que en realidad había obtenido los votos en favor de los intereses de la ciudad, o de más, ni siquiera de la ciudad, de Larreta. Entonces digo, por supuesto que la presencia de estos dos funcionarios, bueno, uno de ellos exfuncionario, precisamente fue apartado por todas estas circunstancias, es muy importante y la tenemos prevista para el martes 1 de agosto. Y tienen, por supuesto, la obligación de concurrir. Imagínate, si han venido a declarar jueces, secretarios de la Corte, funcionarios de alto nivel del Poder Judicial, no hay ninguna razón para que este señor Robles no venga a declarar. Sabemos que acá, el 1 de agosto, los miembros de la comisión vamos a sufrir ataques mediáticos, seguramente para desacreditarnos, etcétera, porque este hombre influye bastante en algunos medios de comunicación. Está clarísimo. Leopoldo, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo y por esta charla con el Destape. Un abrazo, que les vaya muy bien. Un país unido por la radio.